vamos a platicar con el doctor Fernando Rivera. Él es instructor de medicina de la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo, una de las más prestigiadas del mundo, y ellos nos toman la comunicación a la voz en español. El doctor Rivera es médico cirujano, por supuesto, es investigador, egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana de Colombia, en Bogotá. También ha hecho estudios en diferentes terrenos de la medicina. Está en la Clínica Mayo desde el año 2008 en Minnesota. Es investigador en el tema de lo que es la unidad de investigación en la Clínica Mayo, y también es investigador del grupo que se dedica a esto sobre vacunas. Ha estado también en el tema de las clínicas sobre el SIDA en la Universidad de Miami entre el año 98 y 99. Así que el doctor Rivera pues se sabe de todas en ese terreno de las vacunas. Vamos a saludarlo. Doctor Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes allá en Rochester. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de Vivo en Vivo. Estoy aquí para poder ayudarles a informar y aclarar algunas de las preguntas que bien tengan en cuenta para la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor Rivera. En el caso de las vacunas, muchas personas piensan vacuna igual a niño. Y hay gente que pues a lo mejor lo vacunaron de pequeño, dejó el asunto, ya son personas maduras o de tercera edad, etcétera. ¿Qué es lo que hoy por hoy la ciencia médica, las investigaciones como las que usted realiza en la Clínica Mayo, nos indican en cuanto a lo que debe de ser un programa de vacunación desde los niños hasta los que ya no son tan niños, y qué cosas estamos olvidando como sociedad en materia de vacunas? Muy bien. Primero que todo, para contestar esa importante pregunta, yo creo que debiéramos refrescarle a la audiencia cómo trabajan las vacunas y qué son las vacunas. Sí. Las vacunas realmente utilizan un mecanismo muy natural, que es recordarle al cuerpo humano cómo debe reconocer y enfrentarse a enfermedades potenciales que pueden hacer mucho daño. Yo siempre que contesto esta pregunta, que es tan importante porque educación es la principal arma de las vacunas, Sí. yo pienso que es como el buen ejemplo que los papás y los abuelos le dan al individuo a través de su vida. Sí. A veces se nos olvidan algunos hechos, los cuales no sabemos manejarlos, y tenemos que recurrir a los padres o a los abuelos o a un buen amigo a cualquier edad para saber cómo se manejan los asuntos. Sí. De la misma manera, esa es la vacuna. En términos elementales, es un recordaris, es un volver a pensar para prepararse ante eventos que en este caso son enfermedades y que pueden hacer daño al individuo, aún la muerte y, lo peor del caso, incapacitantes. Ahora, la pregunta exacta que me hace acerca de niños, adolescentes y adultos, ese recordaris o la vacuna, de acuerdo a cada individuo, debe hacerse un plan especial para recordarle al organismo qué vacuna debe tener. Por ejemplo, el niño que no ha tenido una buena nutrición, el niño que ha estado enfrentado a medios donde las enfermedades pueden tener graves efectos, el niño debe tener el programa de vacunación de acuerdo a su pediatra. Y aún desde los pocos meses de nacido
del cuarto, sexto mes, debe empezarse el programa regular de vacunación de acuerdo al niño. En los adolescentes, pues ya sabemos que los riesgos son distintos, porque la actividad sexual, la actividad de otros riesgos de enfermedades, pues ellos también necesitan un programa especial. Y los adultos, ya sabemos, por mencionar algo, la famosa virus de la influenza, que hace unos años, hace poco, hubo gran incidencia en Latinoamérica, pues ese también fue un recordaris para que la vacuna pudiera hacer un efecto en el organismo y poder combatirla a tiempo. Eso es en general una idea de las vacunas. Son pequeños pedazos de proteínas, partes o del virus o de la bacteria, los cuales se pueden inactivar o los cuales se pueden también replicar o hacer pequeños pedazos artificiales y presentárselos al organismo de tal manera que el propio organismo, el sistema de defensa, pueda combatir la enfermedad antes de que llegue. Se podría decir, por lo que comenta usted, doctor Rivera, que a través de la vacuna, a ver si estoy en lo correcto de lo que usted dijo, a través de la vacuna que se nos aplica en algún momento, estamos recibiendo una parte de ese virus de X enfermedad para mostrárselo a nuestro sistema de inmunodeficiencia que tenemos cada cuerpo, a nuestro ejército interno, para que lo reconozca, lo identifique y se prepare por si algún día esa enfermedad pretende apoderarse de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, inmediatamente reaccione y sepa que eso que nos puede dar es algo que ya identificó y que tiene que atacar. Exactamente, lo que estamos haciendo es simplemente utilizar en buena forma los mecanismos naturales de defensa de cada individuo, sea niño, adolescente, adulto, hombre, mujer. Es simplemente organizar a tiempo, hacerle ver al organismo, al sistema inmune, a las defensas, que puede ser expuesto a enfermedades que con anterioridad se pueden preparar y puede combatirlas perfectamente. Sí. Doctor Rivera, hay algo, y sobre todo siendo usted parte de una clínica tan afamada mundialmente como es la Clínica Mayo, ¿hay algo nuevo que se esté desarrollando o que ya se acabe de desarrollar hace poco y que los humanos, en términos generales, debemos de vacunarnos en contra de X tipo de enfermedades, de fenómenos médicos que hayan surgido en los últimos tiempos, pero que ya exista la vacuna y a lo mejor no se ha difundido ampliamente? Sí, yo creo que existen varios frentes, especialmente varias enfermedades. Para mencionar algunos, y recuerda la audiencia que hace algunos años, 3, 4 años, en Latinoamérica, específicamente en México, se detectaron casos del virus de la influenza porcina, y este virus realmente diezmó mucho a la población, generalmente a la menos favorecida. Rápidamente, los estudios de investigación reconocieron el virus, vieron cómo se adaptaba para poder hacer una vacuna, y esto ayudó no solamente para Latinoamérica, sino para el resto del mundo, dependiendo del tipo de virus. Y esto redujo significativamente no solamente tasas de mortalidad, posibilidades de morir, sino también posibilidades de contraer el virus y de conseguir complicaciones como la neumonía o aún la meningitis, que es inflamación e infección del sistema nervioso central. Otras vacunas que puedo nombrar ahora en este momento, por ejemplo, para el adolescente, la vacuna para el virus, el papilomavirus. Hemos visto que dependiendo de la población, jóvenes hoy en día, dependiendo de la actitud sexual que tengan, pueden tener su vacuna del virus del papiloma, que puede causar verrugas genitales, se vacunan y realmente protege para esta infección.
Pero no quiero dejar en el aire la idea de que las vacunas nos están protegiendo contra todo. Yo pienso que la herramienta más importante al lado de las vacunas para la población en general es una buena educación. Esa es la parte más importante y esencial de cualquier vacuna. El ser educados, el ser informados, el dejar los temores de reacciones secundarias, porque al lado de cada uno de los médicos de la comunidad pueden tener una adecuada educación. Ahora, enfermedades, por último, doctor Rivera, allá en Rochester, hay cosas que yo creo que casi todo el mundo conoce en todo el planeta, como el caso, por ejemplo, de el cáncer, por decir algo que afecta a tantos millones y que cobra tantas vidas. Hay cosas como la transmisión de enfermedades sexuales y específicamente el caso de lo que se le llama el SIDA en el idioma español. Tenemos el caso, por ejemplo, de las pulmonías que pues mucha gente tiene 50, 40, a veces menos, o tiene 80 o 90 o 70 y se acaban muriendo de una pulmonía o de una pulmonía que le llaman, por lo menos en México, fulminante, no sé usted o en Colombia. Estas vacunas, estamos cerca, en algunos casos, como la de los cánceres, de encontrar la respuesta que durante décadas y décadas se ha estado buscando. ¿Qué es lo que impide en el caso del cáncer llegar a tener esa vacuna mágica, si me permite la palabra? Y en el caso del otro, es en función si debemos de vacunarnos contra cosas, sobre todo a ciertas edades, como el caso de la pulmonía. Sí. Aquí hay dos partes muy importantes de la pregunta. La primera, para tratar de respondérsela, es lo de la vacuna contra el cáncer. Realmente, lo que pasa en términos del cáncer es el tipo de proteínas que los tumores, como son tantos, pueden liberar, y de acuerdo a esas proteínas, los laboratorios de investigación en vacunación pueden trabajar con esos pedacitos de proteínas que se llaman oncogenes. El problema con una vacuna específica, refinada, óptima, esencial para tratar el cáncer, son las diferentes variaciones que las células tumorales van manifestando a través del tiempo. En otras palabras, es difícil conseguir un tipo de vacuna para el cáncer exclusiva, por ejemplo, para cáncer de colon o cáncer de pulmón o cáncer de piel, como el melanoma. Se han hecho muchos progresos, se ha avanzado muchísimo, se han logrado determinar días de sobrevida en los individuos, pero desafortunadamente a la fecha, de acuerdo a lo investigado con los oncogenes o proteínas liberadas por los tumores, no existe una vacuna que trate de controlar 100% el cáncer y mucho menos que lo cure. Sí. Hay muchos progresos, se necesita tiempo, se necesita mayor exposición de la vacuna a la población para ver cuál tipo de proteína es bloqueada. Ese es el término general. O sea, en cuanto a la pregunta de la sí. infección como la neumonía por neumococo o neumonía fulminante, como usted muy bien lo menciona, sí se han hecho progresos. Realmente las vacunas polisacáridas y sintéticas hechas en laboratorio hoy en día para controlar el neumococo, para la neumonía, es una vacuna que tiene un buen margen de seguridad, alrededor del 98-99% de control. Pero obviamente estas vacunas necesitan ser individualizadas. Es muy difícil ponerle la vacuna a una persona que relativamente es sana, no tiene mayores problemas, a un paciente que cuenta con múltiples enfermedades, especialmente diabetes o enfermedades de los riñones o enfermedades pulmonares como la obstrucción crónica.
En ese sentido sí se ha hecho mucho progreso. En ese sentido, por eso es importante que las vacunas como la del neumococo o la de la influenza, esas vacunas sí tienen un buen margen de seguridad y si no controlan 100% la enfermedad, por lo menos llegan casi totalmente a aliviar las enfermedades. Eh, Me permite nada más abundar, aunque el tema es muy amplio Claro. y creo que quedó muy claro. Lo que nos está diciendo es que esa idea que todavía existe en muchos países hispanohablantes de que cuando yo era pequeño, cuando era un bebé, mis padres me vacunaron contra esto, esto y esto y esto, y ya, se acabó. Eh, lo que usted de alguna manera nos está indicando es que a otras edades, a la que tiene usted o la que tenga yo, también debemos de atender el tema y ver qué vacunas son las que necesitamos para que evitemos problemas a otras edades y no quedarnos con aquella idea de que lo que me pusieron cuando niño fue suficiente. Exactamente, esa es una idea general que yo creo que puede concluir este tipo de preguntas. Yo pienso que cuando comenzamos la discusión, la palabra recordarle al organismo qué ha pasado o qué puede pasar antes de una enfermedad, pienso que eso es lo más importante. El adulto necesita cierto recordar y ciertas vacunas que a pesar de haberlas tenido como niño, se pueden ir debilitando con el tiempo y necesitan lo que se llaman refuerzos. Bien. Por eso es importante mantenerse en contacto regular un adulto cada 2 años con su médico de cabecera y los niños y adolescentes ir donde el pediatra para saber cuál es el historial clínico y obviamente diseñar un buen programa de vacunación. Bien. La respuesta a eso sí, se necesita vacunas de refuerzos, vacunas para volverle a enseñar al organismo de que las enfermedades pueden ser un poquito más fuertes y por eso necesita el refuerzo. Bien. Para ya dejarlo seguir trabajando e investigando, déjeme insistir un poquito más en el cáncer. Estoy consciente, no soy médico por supuesto, eso ya se dio usted cuenta, pero estoy consciente de que hay cáncer que se desarrolla en diferentes órganos de los cuerpos, no solo de los humanos, también de los animales. Pero en el caso de la vacuna, hablaba usted de la palabra proteína. Permítame hacerle una pregunta así, pero desde la ignorancia más grande del mundo. ¿Estamos pensando en que ustedes un día nos hagan saber a la humanidad que han encontrado a esa proteína o son varias proteínas y que debemos de vacunarnos contra una o varias de ellas para evitar que se desarrolle alguno de los diferentes tipos de cáncer? Sí, esa es la idea, ese es el objetivo, poder seguir refinando, perfeccionando, descubriendo, diseñando un tipo de vacuna que, reconociendo las proteínas que ya mencionaba y que usted muy bien y claramente las trae a colación, esas proteínas, a medida que encontremos la proteína que encaja como la llave en la cerradura para ese tipo de cáncer, muy probablemente en un futuro, no puedo decir el tiempo, muy probablemente podamos bloquear que el tumor crezca y que el cáncer avance en la forma como muchos de estos pasa. Para mencionarle claramente, porque me gustaría dejarle a la audiencia alguna cuestión concreta, no todo teórico. Si por ejemplo vemos la asociación del virus del papiloma asociado al cáncer de cérvix en la mujer, se ha visto epidemiológicamente en estudios de población que dándole a los individuos, a las mujeres, esta vacunación a tiempo, previniendo que haya cambios en el cérvix o cuello de la matriz, esto se asocia con cáncer, se puede detener
que estas mujeres puedan desarrollar cáncer de cervix cuando es asociado al virus del papiloma. Sí. Entonces ese es un ejemplo claro de lo que se vienen trabajando en muchos centros médicos alrededor del mundo, en donde se puede encontrar ese tipo de proteínas, bloquearlas, perfeccionar las vacunas y hacer que el organismo trate de combatir y rechazar ese tipo de tumores, en este caso el cáncer de cervix. Se está trabajando en cáncer de pulmón, existe muy buen adelanto en el melanoma o cáncer maligno de la piel. Sí. Existen también muy buenos avances en cánceres del cerebro, en meningiomas. Luego, yo creo que se han hecho progresos a medida que descubramos las proteínas, los códigos que hacen que estos tumores sean agresivos. Yo pienso que en un tiempo prudencial podremos llegar a bloquear ese tipo de cánceres. Bueno, pues yo creo que pues, es primero una buena noticia, que no es noticia, pero déjeme llamarlo así, doctor Rivera, el que por lo que entendí ya existen vacunas que de alguna manera pueden proteger en gran parte algunos tipos de cánceres para que no pues no tengan el camino libre dentro del cuerpo de una persona y bueno pues evite un desenlace fatal, pero hay otras donde están trabajando en encontrar, me imagino, la composición de estas proteínas para encontrar dónde están sus puntos débiles y crear, si me permite, también el antídoto para que podamos poco a poco, como se va haciendo, ir reduciendo pues la muerte o situaciones muy difíciles de vida cuando se tiene o se desarrolla algún tipo de cáncer. Pero entonces, y ahora sí, para dejarlo en paz, quiere decir, No, no se preocupe, sí, con el sí, mayor gusto. yo necesito que sea usted tan amable de hacerme una vacuna ahí en la clínica Mayo para dejar de preguntar. Eh, No, señor, la mejor vacunación en la vida es la educación y la información. Y pienso que usted la está trabajando muy bien y lo ha hecho por muy buenos años. Eso es lo mejor que le podemos ofrecer a la comunidad. se lo aprecio mucho. Pero entonces, para redondear esto, eh, estas proteínas que usted me señala, deduzco que no es una, que han de ser varias, pregunto, y deduzco que son proteínas que generamos dentro de nuestro cuerpo o vienen de algo del exterior. En el caso, por ejemplo, del melanoma, me imagino que viene por la exposición al sol de una Sí. manera desmedida. Pero hay otras que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué fulanito tiene, por decir, cáncer de hígado o cáncer de páncreas? Eh, ¿A qué se expuso? Claro, claro. Bueno, ya este es otro tema bien complejo, pero le voy a tratar de dar algo de respuesta a esa pregunta tan importante. Desafortunadamente, los factores que pueden incidir para que aparezca el cáncer o la producción excesiva de células, si pudiéramos definir el cáncer Sí. para la comunidad como es, desafortunadamente existen muchos factores, no solamente ambientales, nutricionales, ecológicos, congénitos, adquiridos, en donde todos esos factores hacen que las células produzcan cierto tipo de proteínas que en este caso del cáncer se llaman oncogenes, o Sí. sea, genes o proteínas que hacen una transformación rápida a cáncer. Entonces, lo que pretenden las vacunas, por ejemplo, el caso del melanoma, Sí. es reconocer qué tipo de proteína es esencial para ese tumor, que lo estimule tanto que lo haga crecer fuera de control. La vacunación, o por lo menos encontrar una vacuna para ese tipo de oncogeno de proteína como el melanoma, es tratar de ver cuál es de todas esas proteínas la más esencial. De tal forma que si se bloquease con la vacuna, que el organismo produzca anticuerpos, entonces el tumor no crezca.
no se vaya descontroladamente a crecer. Sí. Entonces, es cierto, existen muchos factores que pueden conllevar a lo del cáncer, al crecimiento descontrolado, pero si se descubren esas proteínas, podrían bloquearse y evitar que el tumor crezca rápidamente. Esa es, en términos generales, la idea. No es fácil, es una explicación general, racional, pero nuevamente el cáncer tiene muchos factores, muchos de ellos están ya bien descritos, pero desafortunadamente estas proteínas pueden ser afectadas por todos esos factores y estamos tratando de encontrar cuál es la proteína que más tiene el tumor. Bien. Bueno, entonces me queda claro que no todo se produce adentro del cuerpo, sino estamos expuestos a muchas cuestiones exteriores también, alimentos, líquidos, bebidas, etcétera, etcétera, tipos de trabajo. Y bueno, pues espero que no pasen muchos años antes de que avancen todas las investigaciones que están ustedes realizando y que podamos llegar al día en que se pueda decir que finalmente esa enfermedad llamada cáncer, pues ya la pusimos en orden, ya la controlamos. Espero que pues no haya mucho tiempo que esperar. Exactamente, estamos trabajando en eso, hay muchos centros en el mundo y en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, que se están trabajando en muchos frentes. Pienso que en un futuro, de pronto no muy lejano, podamos encontrar la respuesta a estas dudas que tenemos acerca del cáncer y de enfermedades que a veces se pasan fuera de control. Doctor Fernández Rivera, gracias por compartir sus conocimientos con nuestro teleauditorio de Vivo en Vivo y especialmente para todos aquellos que hablamos español en tantos países y pues espero que haya sido también una llamada de atención en el buen sentido para todos nosotros el no dejar ciertos asuntos a viejas ideas o métodos y pues le deseo la mejor de las suertes a usted y a la Clínica Mayo y a todos los investigadores para que acaben cuanto antes con las señoritas proteínas. Bueno, le agradezco muchísimo, es para mí un placer y un honor comunicarme a la comunidad latina y al programa Vivo en Vivo. Muchísimas gracias y los felicito por la excelente calidad del programa. Se lo aprecio mucho, doctor, que le vaya muy bien, gracias. Gracias a usted, muy bien, que pase Gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Creo que debiéramos refrescarle a la audiencia cómo trabajan las vacunas y qué son las vacunas. Sí. Las vacunas realmente utilizan un mecanismo muy natural que es recordarle al cuerpo humano cómo debe reconocer y enfrentarse a enfermedades potenciales que pueden hacer mucho daño. Yo siempre que contesto esta pregunta que es tan importante porque educación es la principal arma de las vacunas, Sí. yo pienso que es como el buen ejemplo que los papás y los abuelos le dan al individuo a través de su vida. Sí. A veces se nos olvidan algunos hechos. Y vamos a platicar con el doctor Fernando Rivera. Él es instructor de medicina de la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo, una de las más prestigiadas del mundo, y ellos nos toman la comunicación a la voz en español. El doctor Rivera es médico cirujano, por supuesto, es investigador, egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana de
vacunaron de pequeño, dejó el asunto, ya son personas maduras o de tercera edad, etcétera. ¿Qué es lo que hoy por hoy la ciencia médica, las investigaciones como las que usted realiza en la Clínica Mayo, nos indican en cuanto a lo que debe de ser un programa de vacunación desde los niños hasta los que ya no son tan niños, y qué cosas estamos olvidando como sociedad en materia de vacunas? Muy bien. Primero que todo, para contestar esa importante pregunta, De Colombia, en Bogotá, también ha hecho estudios en diferentes terrenos de la medicina. eh, eh, Está en la Clínica Mayo desde el año 2008 en Minnesota. Es investigador en el tema de lo que es la unidad de investigación en la Clínica Mayo, y también es investigador del grupo que se dedica a esto sobre vacunas. Ha estado también en el tema de las clínicas sobre el SIDA en la Universidad de Miami entre el año 98 y 99. Así que el doctor Rivera pues se sabe de todas en ese terreno de las vacunas. Vamos a saludarlo. Doctor Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes allá en Rochester. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de Vivo en Vivo. Estoy aquí para poder ayudarles a informar y aclarar algunas de las preguntas que bien tengan en cuenta para la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor Rivera. En el caso de las vacunas, muchas personas piensan vacuna igual a niño, y hay gente que pues a lo mejor lo